días, bienvenidas de nuevo a Entre Amigas Anda la Cosa. Hoy tenemos otra vez a Raquel con nosotras. Bienvenida, Raquel. Hola, Buenos Raquel. días. Buenos días. Bueno, y es que el otro día, mientras estábamos hablando de su maravilloso libro, que por cierto lo presté y encantó, Boticaria de Pueblo, ¿verdad? Sí. Salió el tema de que se había documentado muy bien sobre el SIDA en los años 80 y nos pareció un tema súper interesante a tratar, ¿no? Un poco la historia del SIDA y porque sí que es cierto que parece que la gente ha bajado mucho la guardia respecto al SIDA y sigue habiendo muchos contagios. Luego damos unos cuantos datos si queréis. Y nos pareció que era un tema a abordar, ¿no? Traer un poco la historia del SIDA aquí y además qué mejor que una compañera farmacéutica desde el punto de vista sanitario, pero encima eso, escritora que se ha documentado sobre el tema en profundidad, como dijo ella, un mini máster, ¿no? Sí, te voy a corregir. Yo no soy farmacéutica, ¿eh? Vale. Yo soy técnico de farmacia. Vale, bueno, pues técnico de farmacia, perdón. Sí. Pero hizo un mini máster sobre el SIDA. Eso sí. Sobre todo en eso, en cómo funcionaba así en los 80 y tal. Yo no sé si os habéis dado cuenta, bueno, esto me imagino que por edad Raquel no lo recordará, pero sí que la imagen que tengo de fondo, que no está al revés, por cierto, es el cartel de un concierto que se hizo en el año 1985, liderado por Queen, Freddie Mercury. Se hizo en Londres para recaudar fondos para la investigación contra el SIDA, a favor del SIDA en África, y era Live AIDS África. Y yo era una cría, porque para aquella época ya estaba en este mundo, y entonces me marcó mucho, y lo estuve buscando ayer, dije, hay algo así que se ha inspirado, porque sí que hubo muchos movimientos en esos años, en general en todo el mundo, motivados por esto de lo que vamos a hablar ahora. Pero bueno, habla tú. No, bueno, lo único, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el SIDA, ¿vale? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el que el sistema inmune es atacado por un virus que baja las defensas, hablando a grosso modo, ¿vale? Entonces, el SIDA es súper parecido a esto que estamos viendo hoy en día, el COVID, porque el SIDA saltó de los animales a los humanos. La diferencia que tiene el SIDA respecto al COVID es que el COVID se transmite aéreamente y el SIDA hace falta un contacto íntimo en el que se transmite por fluidos, ¿vale? Entonces, por eso se transmite o por transfusiones de sangre o por, bueno, los yonkis porque comparten jeringuillas o por contacto sexual, ¿eh? Entonces, yo creo que como así, a grosso modo, suficiente para esto. Entonces, ahora vamos a darle poco paso a Raquel, que es la invitada y parece que lo queremos copar todo, Arantxa. No, qué va. Yo lo que me documenté y tal fue precisamente porque me parece pues que es como un tabú que hay, que se le el VIH se le ¿cómo se dice? Jolín, ahora estoy espesa. Siempre se le achaca a gente, pues eso, por lo que tú decías, ¿no? Pues a drogadictos o a homosexuales, ¿no? Y bueno, que también puede darse, claro, por muchos casos, de hecho, en los 80, que había una incidencia tan altísima, pues sí, vale, el paciente cero, por decir así, de una zona, pues seguramente pues, lo más probable es que fuera pues eso, pues un drogadicto o tal, sobre todo en aquella época, ¿no? Que había el boom del caballo, sí. Sí, entonces... De la heroína. Efectivamente. Pero luego después pues, fallecieron pues, muchas parejas, ¿no? de la gente que estaba contagiada, incluso gente que por compartir una cuchilla de afeitar, que se había, o sea, cosas que dices, jolín, una mala decisión de 3 segundos. ¿Cómo te cambia la vida? O sea, porque yo conozco a una persona que se contagió de una enfermedad, no del SIDA, pero bueno, por compartir en la mili
una cuchilla. Una cuchilla de aceitar, fíjate. Así que, y ya te digo, es un hombre, o sea, una persona, pues, quiero decir, te la ves y es como verme a mí, a ti o a cualquier otra persona que, sabes, que... Sí, pues una hepatitis o un lo que sea, ¿verdad? Claro, lo asociamos a cualquier, pues alcohólico o la Bueno, hepatitis a los alcohólicos, al SIDA de todas formas, voy a dar unos datos oficiales, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el SIDA, porque todos estos datos son públicos, ¿vale? Entonces, una de las razones para sacar este tema era que yo soy consciente de que el SIDA, o sea, sigue contagiándose todos los años. En el 2019, voy a dar los datos del 2019, se contagiaron 2.698 personas. Y fue un año en España, y fue un año de caída, ¿vale? Porque en el 2018 fueron 3.861, en el 2017 4.181, en el 2016 4.307, en el 2015 4.272 y podría seguir, ¿vale? Para volver a encontrar un dato por debajo del 2019 hay que bajar al 2006, ¿vale? Al 2006 que hubo 1.842. O sea, esto va... La gente se ha olvidado del SIDA. Y después... sigue estando los contagios siguen estando muy relacionados con el sexo, ¿vale? Con el sexo y la promiscuidad. Porque y lo siento, pero sigue, o sea, siguen siendo entre los homosexuales los que más se contagian. De esos 2.698 casos del 2019, por causa método de transmisión, sexo entre hombres, 1.527, ¿vale? Sexo hetero, entre hombres, contagiados hombres, 529 y mujeres, 343, ¿vale? Por drogodependencia, o sea, lo que antes, ahora no se comparten tanto las jeringuillas porque ya aprendieron, aquella lección la aprendieron bastante bien, son 71. Bueno, también es verdad, también ha subido, ya otro día hablaremos sobre drogodependencia. Fueron 71. Y luego, infección materno-infantil, o sea, una mujer que tenía SIDA que ha tenido un hijo, 2, ¿vale? Y transfusiones 2, que eso ya me ha dejado descuadrada del todo, y otros mecanismos que no están especificados, 19. O sea, que sí que es cierto que sigue el SIDA sigue estando relacionado con el sexo, con el sexo entre hombres, sigue siendo donde son ellos los que bajan la guardia y son ellos los que están manteniendo las infecciones, ¿vale? Bueno, también hay casi 1.000 personas heteros que, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que yo yo he dado los datos, o sea, los oficiales, también hay casi 1.000 personas heteros. Está muy relacionado con la promiscuidad sexual que hay. Y eso que últimamente se han hecho campañas, vi ayer una que había hecho, bueno, ha participado entre otros Pau Gasol, ¿no? Para recordar de que sí hay que tener relaciones sexuales seguras, ¿no? Y la prevención, ¿no? Yo recuerdo que en los años, a finales de los 80, comienzos de los 90, Isa, ¿te acuerdas que había un anuncio que era SIDA no da? Aquello fue una bomba, porque era... Póntelo. Era súper rupturista, porque aparecían ahí por el símbolo de femenino y masculino, como que mantenían sexo con preservativo, ¿no? Y aquello era como, ¡buah!, que la televisión pública hiciera eso, ¿no? Y ahora, pues eso, sí que es verdad que se ha bajado mucho la guardia, pero eso hablamos del primer mundo, porque si fuéramos a ver África, en África estuve leyendo ahí unos datos, en torno al 24% de los bebés que nacen ya nacen con SIDA, porque sus madres están contagiadas, porque ahí hay mucha promiscuidad. Y lo que no hay es medios, y no hay medios para proteger. Os voy a contar una de las cosas de las que me estuve informando en su momento cuando escribí la novela esa. Una de las cosas de las que me informé, que me fue súper complicado porque de verdad que no encontraba por ningún lado, era cómo evitar o cómo
qué porcentaje había de contagio entre madre y feto. Vale. El porcentaje ahora la verdad no lo recuerdo. Os podría darme vamos, de sabionda y tal, pero la verdad no me acuerdo. No sé si era en torno al 50% o algo así, no sé. No era muy alto. Pero parece ser que hay estudios ya de aquellas, eran de Estados Unidos, no eran de España, de los 80, que había maneras de bajar el porcentaje de contagio tal, entre madre y feto. Uno era, o sea, son cosas que parece que caen de cajón, la verdad, pero uno, que el parto fuera lo más corto y lo más limpio posible. O sea, con esto me refiero, en plan, que fuera cesárea y rapidito, en plan, claro, para que el niño tuviera el menos contacto posible, por decir así, ¿no? Tienen, o sea, y los embarazos también lo más corto posible, en plan, acortar todo lo máximo posible, o sea, el embarazo, el parto, y luego parece ser que también la vitamina A, les inyectaban vitamina A a las madres porque había estudios que decían que bajaba el porcentaje de contagio entre madre y el niño, ¿no? Y a mí me pareció como súper, pues de hecho hubo casos en plan de, que no sé, a ver, que igual sería coincidencia, pero de niños que le adelantaron el parto notablemente a la madre para evitar lo más posible que se contagiara el niño. Porque hay casos de niños que nacieron, claro, como seguro que ya lo sabéis, y volvamos a la historia a los 80, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué descubriste tú cuando estabas estudiando para ese libro sobre cómo fueron las cosas, ¿no? Lo que os decía, o sea, lo primero, eso, porque bueno, en el libro una de las chicas de la pandilla pues se quedaba embarazada, ¿no? Y ya sospechaban que estaba embarazada, porque esa es otra, o sea, aquí en Galicia, supongo que en España similar, pero aquí en Galicia la primera prueba para saber si la persona estaba contagiada del VIH, la prueba ELISA, se hizo en el 84. Y bueno, ya llevaba unos años rodando por ahí, claro. Entonces, ya te digo, en el 84, a mí me pareció como, ¡buah!, en el 84 y lo de antes, ¿sabes? La gente no sabía, o sea, se escuchaba, había muchas noticias de prensa, ¿no?, que hablaban sobre eso y tal, pero no se sabía, era como, igual lo tengo, igual no, ¿sabes? O sea... Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y luego después, pues eso, que yo escuché, de hecho, mi idea principal para el libro es eso, que en torno a los 80 había muchísima gente chicos normales, que al final se acaban contagiando por una cosa o por otra, en plan, pero no, quiero decir, no es solo de decir, pues me pincho. No, ya te digo, en plan, casos de cuchillas que a mí, bueno, la verdad, Dios, en un momento dado igual tienes prisa o tal. A mí cuando quien me lo contó fue como, Dios, ¿cómo puedes compartir eso? No, a día de hoy es como, ¡buah!, ¿cómo hiciste eso? Pero no sé, yo supongo que sería en aquel momento falta de información, ¿no? De que no sé... Sí, no había conciencia, no había... Era aquellos informes semanales, ¿verdad?, que veíamos los sábados a la noche, que nos hablaban de una enfermedad en California entre homosexuales y tal, pues, porque es como se empezó a transmitir, ¿verdad? Porque y luego el tema de las transfusiones, que no necesitas una transfusión. Sí.
Sí, sí, que no necesitarás una transfusión, efectivamente, sí, hasta que Porque se... en el caso de los hemofílicos, por ejemplo, si tenían Mm, un estadio de la enfermedad ya un poco elevado y tal, que nada que se cortan o tal, que ya casi que si tienen sí, algún tipo de percance, ya lo necesitan, algún golpe o algo, ya les produce una hemorragia, tal, lo necesitaban y claro, o sea, de hecho, en aquel momento eran conscientes de eso, o sea, no se sabía no se sabía detectar la enfermedad ni en la sangre, ¿no? Pero ellos eran conscientes de que en cualquier momento la transfusión les llevaba a cualquier cosa, o sea, y que sí, podían coger el SIDA por... por una transfusión. O sea, es algo que dices, qué miedo, ¿no? Sabes que necesitas la sangre si no te mueres, pero no sabes si realmente la sangre te puede matar después más adelante, ¿sabes? O Ujú. sea, era como muy, parece de ciencia ficción casi, pero fue hace nada, hace 30 años, o sea, 30 no, 40, ¿verdad? Pero parece de ciencia ficción, da miedo, la verdad. Raquel, ¿qué es lo que te inspiró a escribir este libro? Porque tú venías de haber acabado Boticaria de Pueblo y No, el No, no, anterior, es anterior. es anterior. Este es anterior, sí. Y tienes a alguien cercano a ti que ha perdido algún familiar y te inspira eso para... no, yo por suerte no perdí así a nadie cercano ni nada, pero en el pueblo de donde son mis padres y tal, en los 80, bueno, fue un boom, pero brutal, o sea, y yo llevo escuchando desde niña casos de compañeros del colegio de mi padre, de mi madre, amigos de uno, de otro, bueno, de mis tíos, de amigos de mis padres, o sea, una cosa pero brutal, brutal. Y, y escuchas, o sea, de todo, ya te digo, casos de hemofílicos que necesitaron pues transfusiones en su momento, parejas, ¿no? Chicas que los novios estaban contagiados y acabaron falleciendo también. Eso, contagios tontos que dices, Dios. Y yo, más que nada, mi idea de esto fue escribir, ¿sabes? Que diciendo que a veces, o sea, sí, que hay gente, es verdad, que es drogadicto y que se contagia por drogarse, vale. Pero por drogarse mal, encima, ¿no? Pero, pero que aparte que hay casos, y hay muchos casos, porque yo ya te digo, en plan, desde niña los llevo escuchando de gente cercana a mí, en plan, un montón de casos de este tipo, que no hicieron nada malo, ¿no? En plan, vale, sí, pónselo, ¿no? pero que una mala decisión que piensas que lo único que puede pasarte es un embarazo no deseado, pues igual acaba contigo, ¿no? Luego Pero, hubo, en aquel momento, perdona, Raquel, hubo famosos que también fallecieron. Yo me acuerdo, Rod Hudson fue uno de los primeros y que era más actor de cine guapísimo tal y cual y que había ocultado su homosexualidad durante un montón de años y de repente salen las imágenes en la tele, un hombre que era irreconocible, escuálido y se murió. Y ya la bomba fue cuando se murió Freddie Mercury, que aquello fue como que, ostras, Mercury se ha muerto de SIDA. Y es y que aparte estaba súper deteriorado también. sí, él había liderado Sí. campañas para recaudar fondos. Entonces, yo creo que para la comunidad, bueno, de hecho sí que he leído algo estos días, la comunidad homosexual en aquel momento fue como un palo súper gordo porque era como un referente. O sea, si Mercury me ha muerto que tiene recursos, o sea, ¿qué va a ser de los demás, no? Y luego además estaban muy estigmatizados, ¿no? Tienes SIDA, o sea, si Sí. tienes SIDA ha sido drogata de estos tirados No, por no, el miedo, el que no se sabía cómo o sea, la lejos falta de y información sí, sí. en aquellos tiempos de cómo se contagiaba el SIDA Mm. hacía pensar que te podías contagiar, o sea, la gente pensaba que te contagiabas. Hubo unas campañas muy fuertes para explicar cómo se contagiaba el SIDA, porque claro, había niños que eran seropositivos que estaban estigmatizados en sus entornos. Bueno, yo quisiera decir, más que
más que... Porque hay niños que efectivamente que la madre era positiva, ¿no? En plan, y los niños no lo tenían. Y yo sé de un caso era el compañero de una chica que conozco, que bueno, ella es algo mayor que yo, pero no mucho más. Hicieron una manifestación los padres de los alumnos, de los compañeros del niño, para que echaran al niño del colegio. Colegio. O sea... Sí. Ese tipo de cosas, sí, ese tipo de cosas terroríficas. Hasta el 84, o sea, no se sabía si estaba contagiado o no. Sí. Podía ser que sí, pero no se sabía. Pues antes de saber si estaba contagiado o no, hicieron una manifestación en plan que se echara a ese niño, que era peligroso, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es. Y ese niño, ¿y qué hacían con él? Desde luego. Se pensaba hubo una serie de cosas que eran terroríficas. A mí cuando me contaron lo de la manifestación dije, no puede ser. Sí, había un estigma social. Sí. La película la habéis visto, ¿no? La de Street of Philadelphia, es buenísima, la de Tom Hanks. Recrea fenomenal. Y Andoni Curriñas. Sí, todo eso. Antonio Banderas. Ambiente. Andoni Curriñas. Antonio Banderas. Es una guasa, Raquel. Y sí que es verdad que yo tengo un amigo de nuestro grupo, su hermano murió era gay y falleció de SIDA. Y yo que recuerdo que, claro, pues él nos dijo, mi hermano tiene SIDA y está ya muy mal, pues estoy hablando del año 90. Y la verdad es que la reacción que tuvimos todos era como de, dimos un paso para atrás, ¿no? A ver qué va a pasar. A ver, no teníamos esto, ¿no? Y él estaba agobiado porque ahí estaban sus padres mayores y estaban ayudando al hijo. Y falleció. Había fallecido la pareja de el novio, el amigo de su hermano, y al par de años el hermano, ¿no? Claro, veías el deterioro. Entonces en aquella época cayó gente por droga. O llegó el boom. Se perdieron generaciones, ¿eh? Generaciones, sí. Hay pueblos donde se perdieron generaciones por la drogadicción completas. Sí, total. O sea, yo lo digo, siempre lo pienso, digo yo de la generación de mis padres, yo creo que, bueno, o sea, que no había clase en el instituto que no fallecieran 3 o 4 mínimo. Y luego se juntaban estigmas, o sea, ser drogadicto, ahora tampoco no es que se esté muy bien visto, pero se entiende más, ha cambiado el perfil, sí, es más, pues eso, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Que se ha cronificado, luego el ser homosexual. O sea, estaban totalmente metidos en el armario y claro, salieron con todo de golpe, ¿no? Salió todo a la calle, o sea, a la vista de golpe. Pues, no sé, me parece súper interesante el tema. Raquel, ¿tú qué es lo que más te ha impactado de ese trabajo de investigación que hiciste y de llevar eso al libro y escribir el libro? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha removido? Eso que has dicho de que por un error... Claro, es que a mí eso me parece como brutal, ¿no? Porque todos en un momento dado tenemos un momento de no pensar, ¿no? De hacer las cosas, venga, ya, o sea, y a mí eso me parece gente que podía haber sido yo perfectamente hace 30 años, quiero decir, y que por una momento, decisión, pues muy fastidiado. Y aparte, ahora ya, bueno, la medicación y tal avanzó, más o menos van tirando, ¿no? O sea, quiero decir, hacen vida normal y tal. En aquel momento era... no había medicación, efectivamente. Yo nací en el 89, cuando yo era pequeña, a principios del 90, yo recuerdo ver gente que es que ya los diferenciaba solo por verlos, o sea, estaban súper deteriorados, eran
súper delgados, muchos casi no podían hablar porque tenían, no sé si heridas o vejigas o qué, por la tráquea, la boca incluso, o sea, muy mal. Y recuerdo, mi madre siempre cuenta que una compañera suya de pupitre del colegio, a la que apreciaba mucho además, bueno, perdieron el contacto y tal, y con los años se la encontró en una cafetería, pues la pobrecita, pero fatal. Y era una chica, pues ya te digo, mi madre quedó impactadísima, de hecho se murió al poco tiempo, porque era una chica como ella, o sea, como... Claro, eso es que el SIDA afectó a todo el mundo y queremos también traer este tema, era un poco por recordar a la gente que el SIDA sigue ahí, ¿verdad? Y que sigue habiendo contagios todos los años y que aunque ha cambiado la enfermedad en el sentido que hay medicación, te bajan la carga vírica prácticamente a cero, te la tienen que controlar ahí, ¿verdad? Yo conozco a un par de personas, o conocí, mejor dicho, que ahora hace mucho tiempo que no las veo, pero que llevaban ya años contagiados y